microorganismos. ¿Le puedes dar, por favor, Dani? Bueno, primero se encuentran los gonococos, que son causantes de la gonorrea, la cual a finales del decenio de 1930, esta enfermedad era tratada con sulfonamidas. En esta época casi todas las cepas eran sensibles a sulfonamidas y la mayoría de las infecciones se curaba. Sin embargo, varios años después, casi todas las cepas empezaron a ser resistentes a este fármaco y pues ya rara vez se curaba la enfermedad. Entonces, pues al suceder esto se empezó a utilizar la penicilina como tratamiento, pero al igual que como sucedió con las sulfonamidas, pues también muchas cepas pues se fueron haciendo resistentes a la penicilina y también cada vez se necesitaban dosis más elevadas de esta para poder tratar la enfermedad. Posteriormente, en la década de 1970, se informó la presencia de cepas de gonococos productores de beta-lactamasa, que como pues ya se mencionó en clases anteriores, esta es una enzima que le proporciona a la bacteria resistencia a ciertos fármacos, entre ellos la penicilina. Estas cepas se encontraron en Filipinas y en África Occidental y posteriormente se fueron extendiendo por todo el mundo. Para esta cepa de gonococos, pues al ya no ser eficiente la penicilina, se empezó a utilizar la espectinomicina, y, pero pues sin embargo también se creó resistencia a este fármaco. Entonces se recomendó la administración de cefalosporinas de tercera generación o de quinolinas para el tratamiento de la gonorrea, aunque en algunos lugares pues surgió resistencia hacia las quinolonas, por lo que se limitó su uso y actualmente ya no se recomienda como un fármaco de primera elección. Sin embargo, las cefalosporinas de tercera generación, pues que se administran por vía parenteral, siguen siendo los fármacos de elección contra este microorganismo, pero se recomienda que en caso de que se vuelva a presentar la enfermedad en una persona, se realicen cultivos para identificar la bacteria Neisseria gonorrhoeae y también se recomienda realizar antibioticogramas, que son pruebas que se realizan para determinar la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos. Entonces, pues de esta manera se puede ver si la bacteria sigue siendo sensible a las cefalosporinas o si se creó resistencia a estas. ¿Le puedes cambiar, Dani, por favor? ¿Me permites aquí poquito, Andrea, por favor? Sí. Muchachos, miren, aquí, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo algunas estructuras especiales que tienen las bacterias, aquellas estructuras como los pilis? Los gonococos, los meningococos, en su estructura tienen pilis. Estos pilis, ¿se acuerdan que hablábamos de proteínas? Estos pilis también le dan mucha variabilidad genética a estas bacterias. Entonces, esta variabilidad o esta mutación, este recambio que puede haber en su genoma, en estas bacterias la frecuencia es mucho menor que en otras. La frecuencia puede aparecer de 1 por 10 a la 2 o a la 3, cuando en otras bacterias, pues por lo general es de 1 por 10 a la 9 o a la 12. Entonces, es una de los géneros, las neiserias, que más resistencia pueden causar, y lo principal pueden ser por su genética. Hay muchos componentes de virulencia, muchas estructuras de virulencia, estructuras y componentes que le pueden dar esta capacidad de mutar contra el tratamiento que podamos dar para estas bacterias. Como lo dijo Andrea, es bien importante que cuando pues tengamos alguna neisseria, como un gonococo, un meningococo, pues antes de iniciar el tratamiento se recomienda que se mande a hacer un cultivo para confirmar el diagnóstico y junto con el cultivo unas pruebas de sensibilidad o un antibiograma. Esta prueba pues es la que nos va a decir si la bacteria, si nuestro cultivo ya está presentando resistencia o a qué fármaco es resistente. Entonces, pues para que sea más efectivo el tratamiento de nuestro paciente, podemos iniciar primero con el tratamiento de primera elección y ya después con los resultados del antibiograma, si es necesario de cambiar el esquema de tratamiento, hay que hacerlo. Entonces, acuérdense bien de los gonococos, van a ser, pues es la tercera bacteria que vamos a ver de los estafilococos, los streptococos y luego vemos las neiserias. Adelante, Edrey.
O sea, el tratamiento de primera elección ya son las cefalosporinas. Lo vamos a ver más adelante, Grace, pero ahorita, dependiendo de, bueno, aquí con secuencia de tiempo, es lo que se recomienda ahorita, pero les digo que esto ya es con más detenimiento. Ya cuando entremos, van a ver cuál es el tratamiento de primera elección para los gonococos, ¿vale? Pero hasta ahorita sí. Ok, doctora, gracias. Adelante, Andrea. Sí. Bueno, otro ejemplo son los meningococos, que hasta 1962 los meningococos eran sensibles a las sulfonamidas y estas se utilizaban tanto para la profilaxia como para el tratamiento. Posteriormente surgieron meningococos resistentes a las sulfonamidas y pues hoy en día estos medicamentos han perdido su utilidad contra las infecciones causadas por este microorganismo. Actualmente las penicilinas son efectivas para el tratamiento y también se utiliza la rifampicina para la profilaxia. Sin embargo, se han aislado nuevas cepas en las que hasta el 27% de estas han mostrado resistencia a la rifampicina, por lo que las fluoroquinolonas han sustituido en gran parte a la rifampicina para la profilaxia. Le das a la siguiente. Y los estafilococos, en 1944, la mayor parte de estos era sensible a la penicilina G. Solo se habían observado algunas cuantas cepas que eran resistentes, pero después del empleo masivo de la penicilina, en 1948 se detectó que del 65 al 85% de los estafilococos que fueron aislados en hospitales eran productores de beta-lactamasa y pues por lo tanto eran resistentes a la penicilina G. Después de esto se desarrollaron penicilinas resistentes a beta-lactamasa como la nafcilina, meticilina y oxacilina, lo cual pues dio como un poco de tranquilidad en el tratamiento de la enfermedad, ya que pues ya se tenía un grupo de fármacos eficientes contra los estafilococos productores de beta-lactamasa. Sin embargo, muchas de las infecciones por estafilococos son causadas por la bacteria Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que por sus siglas en inglés se abrevia MRSA. Y pues esta, al ser resistente a meticilina, pues es resistente a todas las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Y por lo tanto, se utilizó como fármaco principal para tratar las infecciones por MRSA a la vancomicina. Pero ante el hecho de que se han identificado cepas con resistencia intermedia y de alto grado a este fármaco, pues se ha acelerado la búsqueda de fármacos nuevos y entre los fármacos nuevos que poseen actividad contra MRSA está la daptomicina, linezolida, quinupristina, dalfopristina y ceftarolina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los neumococos. Bueno, en 1963, hasta 1963, lo que era Staphylococcus pneumoniae era sensible a lo que era la penicilina G, pero luego se fueron encontrando cepas que salieron resistentes a lo que era la penicilina en Nueva Guinea. Ahí fue el primer lugar donde encontramos este tipo de cepas y ya posteriormente pues se fueron encontrando neumococos resistentes a la penicilina en diferentes países hasta que más tarde fue posible encontrar este fenómeno pues en todo el mundo. Y bueno, ¿qué es lo que en sí le confiere esta resistencia a los neumococos? La resistencia a lo que es la penicilina se debe más que nada a lo que son las proteínas de unión de penicilina modificadas que estos tienen y también a lo que, y pues esta resistencia generalmente tiende a ser clonal. Y pues el neumococo también con frecuencia, además de ser resistente a la penicilina G, también es resistente a lo que es el trimetoprim sulfametoxazol, a la eritromicina y a las tetraciclinas. Y puse con un asterisco a la quinolona porque
se han empezado a manifestar resistencias a este medicamento porque se ha empezado a ampliar su uso. Y pues ya que es un mecanismo de acción, consiste en lo que es la inhibición de las enzimas ADN girasa y topoisomerasa 4, pues las bacterias que son resistentes a quinolonas generalmente contienen mutaciones en los genes que codifican para dichas enzimas. Y bueno, ya pasando a lo que son los enterococos, pues estos tienen resistencia a múltiples antibióticos, como vamos a ver, y algunos de estos van a incluir lo que es la penicilina G y la ampicilina, que estos fármacos pues tienen un MIC elevado, que es la concentración mínima inhibitoria, que va a ser la concentración más baja de un fármaco que va a matar al microorganismo. Estos fármacos tienen este MIC elevado y pues esta resistencia se va a deber ya que algunos enterococos adquirieron un plásmido que va a codificar a la beta-lactamasa que los va a tornar, pues totalmente resistentes a este fármaco. También tenemos resistencia a las cefalosporinas, que también tienen un MIC pues elevado, y también a resistencia a lo que es más leve, a los aminoglucósidos y también al trimetoprim sulfametoxazol. Y bueno, pues se ha demostrado que los enterococos van a poseer esta resistencia adquirida casi a todos los antibióticos por dos mecanismos. Bueno, por estos mecanismos que les voy a mencionar. El primero es que pues tienen una tienen PVPs modificadas que eran proteínas de unión a la penicilina y también pues resistencia a lo que son los beta-lactámicos, a los aminoglucósidos, fluoroquinolonas, macrólidos, azólidos y también a las tetraciclinas. Y bueno, dentro de la resistencia más importante que encontramos en los enterococos es la resistencia a la vancomicina, y pues la especie que presenta con más frecuencia esta resistencia es Enterococcus faecium, y pues este fenómeno se ha encontrado con una resistencia cada vez mayor a fármacos activos que van a combatir a lo que son los BRE, que son los enterococos resistentes a la vancomicina, como lo es el fármaco linezolida. Bueno, yo les voy a hablar de las bacterias entéricas gram negativas, que pues la mayor parte de la resistencia a los medicamentos en estas bacterias se da por la transmisión de plásmidos de resistencia entre diferentes géneros. Por ejemplo, en diferentes especies de Shigella son resistentes a múltiples fármacos. También las salmonelas son transportadas por animales. Estas también han desarrollado resistencia en particular a los medicamentos que son incorporados en los alimentos para estos animales. Esto se hace con el fin de que los animales de granja crezcan con mayor rapidez, pero se asocia con un aumento de organismos entéricos resistentes a estos fármacos en la microbiota fecal de los trabajadores agrícolas. Esto pues lleva a que se genere una gran resistencia a los medicamentos. Un incremento de infecciones por salmonela resistente a fármacos en Gran Bretaña provocó que se limitaran los antibióticos en los alimentos de los animales, pues para poder disminuir esto. En Estados Unidos también la adición continua de tetraciclinas a los alimentos de los animales también hizo que se propagara la resistencia de los plásmidos y de salmonela, pues para que tuvieran resistencia a diferentes fármacos. ¿Le das, por favor? Bueno, a finales de 1990 surgió un clon de salmonela que fue el serotipo Typhimurium
phage tipo DT104 y este se extendió por todo el mundo. Esta cepa es resistente a la ampicilina, al cloranfenicol, a la streptomicina, las sulfonamidas y la tetraciclina, y pues este también es otro ejemplo de la transmisión que se genera entre distintas especies sobre la resistencia a diferentes fármacos. ¿Le das, por favor? Bueno, sabemos que los plásmidos pues transportan genes de resistencia a los medicamentos en muchas bacterias gram negativas de la microbiota intestinal normal y pues el uso excesivo de antimicrobianos o de estos medicamentos provoca la supresión de microorganismos sensibles al fármaco, mientras que favorece la persistencia y la proliferación de bacterias resistentes al fármaco. Em, por ejemplo, se encuentran las especies de los géneros Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y Serratia y pues también los hongos. Y pues estos organismos provocan problemas pues muy difíciles en pacientes inmunocomprometidos porque pues se hace más difícil el tratamiento por esta resistencia que se tiene. Y también se mencionaba que en los ambientes cerrados de los hospitales, pues favorecen la transmisión de estos organismos resistentes a través del personal y de los fomites. ¿Le das, por favor? Bueno, después tenemos a Mycobacterium tuberculosis, que pues se mencionaba que la resistencia primaria al fármaco en esta enfermedad se produce en el 10% de las cepas aisladas y tiene una resistencia principalmente a la isoniazida y a la streptomicina. La resistencia a la rifampicina o al etambutol también la presenta, pero es menos común. La isoniazida y la rifampicina son los principales medicamentos utilizados para el tratamiento de esta enfermedad, pero también se utilizan otros fármacos como son la pirazinamida y el etambutol. La resistencia a la isoniazida y a la rifampicina se considera en este caso como resistencia a múltiples fármacos porque pues no solo tiene resistencia a estos y aparte otras bacterias tienen resistencia a estos fármacos como ya se mencionaba. En Estados Unidos, la resistencia a múltiples fármacos de Mycobacterium tuberculosis ha disminuido, pero también se presentan altas tasas de resistencia extendida de Mycobacterium tuberculosis, que esto se ha identificado principalmente en Europa. También la falta de cumplimiento en el tratamiento y sí, pues esto va a generar que se siga desarrollando esta resistencia farmacológica durante el tratamiento. Y pues el control de la resistencia extendida de Mycobacterium tuberculosis pues es un problema muy importante por lo que les mencionaba de que pues esto va a dificultar el tratamiento para los pacientes porque pues el medicamento pues no les va a funcionar. También se mencionaba que recientemente se había dado la aparición de la tuberculosis extensamente resistente a los medicamentos, que pues este también va a ser un problema global para la enfermedad y que la resistencia a isoniazida y a la rifampicina, bueno, que estas bacterias que son resistentes a estos dos también pueden ser resistentes a las quinolonas y a los medicamentos inyectables como son los aminoglucósidos o la capreomicina. ¿Le das? Alexa, bueno, nos detenemos un poquito en la anterior. Bueno, ya vi que el artículo también es relacionado a Mycobacterium tuberculosis. Como ya lo mencionó Alexa, muchachos, Mycobacterium tuberculosis es
que no se vea que es de mis favoritas, pero sí es de mis favoritas. Es una bacteria muy interesante, es una bacteria muy difícil. El paciente tiene un deterioro muy importante en su estado general cuando tiene esta enfermedad, cuando tiene Mycobacterium tuberculosis activo. Tiene una pérdida de peso importante, el malestar que tiene el paciente con tuberculosis pues es muy evidente. Cuando el paciente inicia su tratamiento, tiene resultados favorables en un corto plazo. Entonces, la falta de cumplimiento al tratamiento o del apego al tratamiento, gracias a esta mejoría que tiene el paciente, es uno de los factores muy importantes para que se presente la resistencia. Cuando si ustedes llegan a tener un paciente, que muy seguramente sí, con tuberculosis, ustedes tienen que hacer énfasis en que el paciente no abandone el tratamiento, que se apegue a su tratamiento, a las horas que le toca y por el tiempo que le toca. El tratamiento es por un periodo muy prolongado y si no se respeta este esquema de tratamiento, se corre el riesgo de que se inicie otra vez. Si el paciente llevaba ya un mes con el tratamiento y lo deja por 15 días, entonces pues hagan de cuenta que es borrón y cuenta nueva, con el riesgo de que el paciente ya vaya a presentar resistencia a alguno de los fármacos que se le da, porque no solo se le da un fármaco, se le tienen que dar varios fármacos, como aquí ya lo están viendo, con varios mecanismos de acción para evitar la resistencia y pues entre todos los fármacos, es de las pocas enfermedades o infecciones en las que se les tiene que administrar varios antimicrobianos, varios mecanismos de acción para poderlo atacar, porque es una bacteria difícil. Como ya lo vimos, pues es una pared celular muy diferente a la de la positiva y a la de la negativa, su crecimiento es muy diferente. Un cultivo de Mycobacterium tuberculosis tarda hasta 21 días en crecer. Si crece antes, pues, y es una micobacteria, pues probablemente no sea tuberculosis, va a ser otra micobacteria. De hecho, es uno de los diagnósticos diferenciales, el tiempo de crecimiento. Entonces, imagínense que confirmemos, bueno, ese es el cultivo, ¿no? Pero de aquí a que hagamos cultivo y hagamos por sensibilidad todo el tiempo que va a pasar, tenemos una tinción importante que es la que nos va a decir si es Mycobacterium o no es. ¿Cuál tinción es? ¿Quién se acuerda? Bueno, no sé si sea la de Field-Nielsen, algo así se llamaba. Sí, Evelyn. Es la de Field-Nielsen o tinción de Bar también, bacilo ácido resistente, alcohol ácido resistente, ¿sí? Cuando vean estos, hay otras, también le pueden llamar baciloscopía, tinción de Bar, tinción de Field-Nielsen, pues todo es lo mismo. Entonces tenemos esta tinción que nos va a decir si está positivo, si tiene Mycobacterium tuberculosis el paciente, y pues cuál es la gravedad dependiendo del número de micobacterias que tenga su tinción. Es la positividad a una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Entonces, siempre estas cuestiones de resistencia, como ustedes ya lo vieron, casi todos los géneros de bacterias han tenido su historia o su evolución. Ahorita hay una teoría fuerte, muchachos, en las que ustedes ya vieron que empieza con la resistencia a un fármaco, después brincamos a otro fármaco, presenta resistencia, luego nos vamos al fármaco pues posiblemente más fuerte, y estas bacterias también se ha visto que puede regresar a que sean sensibles al fármaco de primera elección. Entonces, sí es interesante, sí debemos de incentivar o generar esta cultura de la prueba de sensibilidad o el antibiograma cuando el paciente pues no ha respondido favorablemente al tratamiento. Yo sé que muchas de las veces no se tiene o no se toma mucho en cuenta esta herramienta del antibiograma, pero es una herramienta importante para así evitar la farmacoresistencia. Ahora sí, Andrea, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. Adelante, Andrea, gracias. Sí, bueno,
traemos este artículo que pues también es de la resistencia a los fármacos de Mycobacterium tuberculosis. Es del 2018, entonces pues no es así como que tan viejo. Bueno, aquí nada más les puse el inicio del artículo. No está tan largo, está muy padre, la verdad. Igual ahorita les paso el link. Em, pero pues les voy a tratar de mencionar como lo más importante. Bueno, pues en este artículo se menciona que pues Mycobacterium tuberculosis va a tener como dos tipos, por así decirlo, que va a ser Mycobacterium tuberculosis con multifarmacoresistencia y con resistencia extendida, que pues estos conceptos ya los mencionaba, ya los veíamos ayer también. Y pues aquí se menciona que esta farmacoresistencia en Mycobacterium tuberculosis se va a deber principalmente a mutaciones en genes blanco, pero una proporción de aislamientos farmacoresistentes no van a presentar mutaciones en estos genes. Entonces, pues se piensa que aquí intervienen otros mecanismos como la permeabilidad reducida de la pared celular, que es lo que también mencionaba ahorita la doctora, la modificación enzimática y las bombas de flujo que también veíamos ayer. Entonces, pues esta resistencia clínica a los medicamentos antituberculosos, pues va a ocurrir en gran parte de los pacientes como resultado de la selección de mutantes resistentes la, mm, durante el tratamiento del paciente, que pues esto es lo que también mencionaba ahorita la doctora, que se va a ver alterado si hay un seguimiento inapropiado o una prescripción médica mal hecha acerca del tratamiento, así como si se suspende por cierto tiempo o si las dosis pues no son las más óptimas para tratar la enfermedad. También esto puede verse afectado si la persona no tiene un acceso fácil a los servicios de salud y pues al tratamiento también, porque pues si no consigue los medicamentos, pues no va a poder ser tratado correctamente. En cuanto al tratamiento, pues menciona que principalmente en Latinoamérica se lleva a cabo en dos fases. La primera, pues es una fase inicial de 2 meses con los medicamentos de primera línea que ya les mencionaba ahorita, que es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, que después de esta fase va a venir la segunda, que es de tratamiento continuo, que esta tiene que ser aproximadamente de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Este esquema de tratamiento puede llegar a alcanzar una tasa del 90% de curación de la enfermedad. Sin embargo, pues la combinación de múltiples fármacos que no sean apropiados para el tratamiento, así como la falta de supervisión en la administración de los antibióticos, pues va a formar irregularidades en el tratamiento y pues esto va a generar que se dé otra vez la aparición o la diseminación de la bacteria, que pues esta sabemos que aunque el tratamiento de primera línea sea con isoniazida y rifampicina, pues también sabemos que genera resistencia a estos fármacos. Y pues también se mencionaba que en casos de Mycobacterium tuberculosis con resistencia extendida, pues se va a dar un tratamiento de segunda línea, que este incluye pues a las fluoroquinolonas, a los aminoglucósidos, etionamida y ácido peaminosalicílico, que pues estos antibióticos producen más reacciones adversas que los de primera línea. Y esto a su vez pues va a provocar que se dé una interrupción en el tratamiento y pues esto nos conlleva lo mismo de que pues no se podría tener éxito, el éxito que se espera del 90% porque pues se va a suspender gracias a las reacciones adversas.
Y también este tratamiento de segunda línea pues es más costoso que el primero, entonces pues hay muchas personas que no cuentan con los recursos para acceder a este tipo de tratamiento y pues igual lo mismo, o sea, no se lleva a cabo de la manera correcta. Em, en el artículo se mencionan pues los diferentes mecanismos de resistencia a los fármacos antituberculosos que se tiene en esta bacteria, que pues se menciona que existen varios factores que van a producir la resistencia antimicrobiana, que estos pues van a relacionarse con, bueno, se van a tener como dos tipos, que va a ser la farmacoresistencia constitutiva o intrínseca, que esta va a ser la farmacoresistencia de cualquier especie bacteriana que no ha sido adquirida como resultado de la exposición a estos antibióticos o fármacos. Y también va a tener la resistencia producida por la permeabilidad reducida de la pared celular micobacteriana, que pues esta ya se considera como resistencia adquirida a los medicamentos antituberculosos, que pues como ya mencionaba la doctora, la pared de Mycobacterium tuberculosis pues es muy diferente a las demás. Esta tiene una resistencia natural, por así decirlo, que es muy compleja ya que está constituida por una gran cantidad de lípidos, proteínas y polisacáridos que pues van a darle una característica hidrófoba y pues esto va a restringir el paso de muchos medicamentos antibacterianos y pues por esto se dificulta también el tratamiento. Y también se mencionaba que gracias a la modificación y a la degradación enzimática de los medicamentos, pues estos tampoco van a poder actuar de la manera correcta. Em, por ejemplo, la modificación enzimática de estos medicamentos se va a deber a la metilación del ARN ribosomal y pues esta resistencia va a provocar que no se de una, más bien, va a provocar que haya una actividad inhibitoria en la síntesis de proteínas y pues por esto no va a poder funcionar de manera correcta el antimicrobiano. Y pues también lo de las bombas de flujo que ya les mencionaba, que pues estas son proteínas transportadoras que van a estar localizadas en la membrana citoplasmática y pues estos van a trabajar como transportes activos y pues es lo que mencionaba ayer Fidel, creo, que pues va a estar como sacando em, a los fármacos al medio extracelular y pues ya no van a poder actuar contra la bacteria. Y también, ¿qué más mencionaba? Sí, lo de la resistencia adquirida, pues se refiere a lo de los plásmidos que van a transportar pues estos genes de resistencia entre las diferentes especies y pues esto igual pues va a generar pues la resistencia a múltiples fármacos. Y pues por último, lo de la resistencia a los medicamentos de primera y de segunda línea. En cuanto a la isoniazida, que es de primera línea, pues este es un fármaco que es activado por la enzima catalasa peroxidasa, que pues está codificada por un gen específico y va a generar una gran variedad de especies reactivas que pues van a atacar a los blancos en Mycobacterium tuberculosis. Pero pues este mecanismo de la isoniazida va a presentar cierta resistencia por los diferentes genes blanco que ya les mencionaba que existen en Mycobacterium tuberculosis, que pues se cree que el principal en este medicamento es la enzima enoil ACP reductasa, que pues esta está involucrada en la elongación de ácidos grasos de cadena larga y en la síntesis de ácidos micólicos.
Y pues esto va a, las mutaciones en estos genes van a estar asociados con la resistencia a la isoniazida. Y en cuanto a la rifampicina, que también es de primera línea, pues este tiene una eficiente acción antimicrobiana junto con la isoniazida, pero esta es principalmente considerada el núcleo del tratamiento porque tiene una alta acción bactericida. Entonces la resistencia a la rifampicina va a aparecer después de la resistencia a otros medicamentos antituberculosos y por esto se convierte en un fármaco de Mycobacterium tuberculosis con resistencia extendida, porque pues esta resistencia va a aparecer después de que ya hubo resistencia a todos los demás medicamentos. Y pues el mecanismo de acción de la rifampicina va a ser inhibir la subunidad beta de la enzima ARN polimerasa y pues esto impide que esta enzima se una al ADN y pues bloquea el inicio de la transcripción del ARN. Y pues con esto también pues se va a dar la resistencia a este fármaco. Y pues igual con el tratamiento de segunda línea que son las fluoroquinolonas, los aminoglucósidos, pues igual va a haber alteraciones en distintos genes. Por ejemplo, en las fluoroquinolonas, pues se tiene como blanco las topoisomerasas bacterianas 2 y 4, perdón, y pues su función específica es catalizar la relajación y el superenrollamiento del ADN. Por lo que en este caso Mycobacterium tuberculosis carece de la topoisomerasa 4 y solo incluye a la topoisomerasa 2 o a la ADN girasa. Entonces, pues aquí esta falta va a generar una resistencia contra este medicamento. Y en cuanto a los aminoglucósidos, pues también se va a tener la resistencia a distintos genes, bueno, por la mutación de genes. Y pues el mecanismo de acción de estos va a ser inhibir la síntesis de proteínas, ya que actúan sobre la subunidad 30S del ribosoma. Y pues esto también va a interferir con la elongación de la cadena peptídica, causando lecturas incorrectas del código genético y pues esto produce proteínas anómalas. Y con esto pues igual se va a dar la resistencia a los aminoglucósidos. Y pues eso es principalmente de lo que trata el artículo, se va mencionando como los diferentes procesos por los cuales Mycobacterium tuberculosis tiene resistencia a estos diferentes fármacos y pues ya, eso sería todo. Gracias, Alexa. Muy interesante el artículo de una buena revista mexicana, muchachos. La revista de Salud Pública es una revista orgullosamente mexicana, con buen factor de impacto y con unos referees bien estrictos. Ojalá que en su carrera ustedes puedan publicar en esta buena revista. Muy orgullosamente mexicana, les digo. Creo que es del Instituto de Salud Pública. Es muy buena revista. Y muy buen artículo. Muy bien, Alexa. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Yo tengo una duda. O sea, bueno, Sí, las bacterias que desarrollan resistencia contra beta-lactámicos, por así decirlo. No sé, tú llega un paciente y ya le das un beta-lactámico cualquiera y ya, pues a lo mejor no tiene no se alivia. Entonces tú a lo mejor sospechas de que tiene, que la bacteria pues es resistente a este tipo de fármaco. Ahí puedes combinarlo con el ácido clavulánico para que actúe o igual va a seguir siendo resistente a los beta-lactámicos. A lo mejor ya dentro de la bacteria y no tanto por las beta-lactamasas. Y aquí es bien importante que ustedes usen la clínica. Como tú dices, llega un paciente con alguna infección. Primero que nada, pues tenemos que, en base a la clínica, decir si cuál bacteria puede ser la que esté causando el cuadro. Hay veces que no se tiene, les digo,
Por cuestiones económicas para el paciente, pues no se le manda a hacer un cultivo y de tiempo. Que ustedes, por ejemplo, no una faringoamigdalitis estreptocócica, es muy evidente las manifestaciones clínicas del paciente y que ustedes pueden decir, sin ayuda del cultivo, que puede ser un estreptococo piógenes el que esté causando esta faringoamigdalitis. Este estreptococo piógenes, pues desde un inicio ustedes tienen que ir viendo cuál fármaco sería el conveniente. Aquí pues, si ustedes más o menos ya saben cuál es el microorganismo, pues desde un inicio pueden empezar con el amoxiclavulanato, amoxicilina con ácido clavulánico, para evitar esta resistencia a los betalactámicos por la acción de las betalactamasas. O sea, ustedes desde un principio, ustedes tienen que ir haciendo su evaluación para que vean cuál tratamiento sería el mejor para el paciente. Pero desde la clínica ustedes tienen que ir diciendo o tienen que ir viendo cuál es el mejor tratamiento para su paciente. En este caso, pues puede haber una penicilina, pero las penicilinas pues tienen que ser en dosis muy elevadas. Y también cuál vía de administración pues es la mejor para el paciente. Ahorita pues, yo creo que ya nadie se quiere inyectar estas dosis elevadas de penicilina que pues era la agujota con mucho volumen, creo que eran, no sé si 3 o 5 mililitros en la pompa. Entonces el paciente pues ya si ustedes le preguntan, nadie les va a decir que se quieren inyectar. Es muy buena pregunta, Edrey, pero todo esto sí tenemos que ir haciéndonos desde que el paciente va viendo la exploración de su paciente y cuál es el fármaco que ustedes tienen que administrar, porque sí es cierto, ¿no? Si no le hace, pues tenemos que cambiar. También si el diagnóstico no es correcto, si estamos dando probablemente un fármaco para un gran positivo y no es gran positivo, entonces puede haber varios factores por los que el fármaco, pues el tratamiento no sea exitoso. Ok, doctora, gracias. Por nada, Edrey. ¿Alguien más? De mi parte, no, Bueno, doctora. muchachos, muy bien, gracias. Si ya no hay más dudas, muchachos, los veo el lunes, solo una clase, para los que no escucharon, nada más va a haber una exposición a las 10 y cuídense mucho, por favor. Gracias, doctora. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, hasta el Hasta lunes. lunes. Cuídese mucho. Gracias. Gracias. Gracias.